Bien, vamos a proceder entonces a desarrollar la estructura de Lewis de un compuesto iónico, como es el cloruro de calcio. Bien, acá lo voy a escribir, este sería iónico. Y acá tenemos un compuesto covalente, como sería el dióxido de carbono. El cloruro de calcio, esto nosotros sabemos que este es metal y sabemos que este es un no metal. Bien, y de este sabemos que este es no metal. Vamos a poner la N ahí al principio, y el otro también es no metal. Entonces, como los dos son no metales, ya sabemos que este es covalente y este es iónico. Bien, bueno, voy a proceder a hacer la estructura de Lewis, entonces voy a escribir el calcio primero, y fíjense que yo tengo 3 átomos acá en total, entonces el calcio lo voy a ubicar en el centro. Después voy a escribir el cloro, y por otro lado voy a escribir el cloro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que diferenciar? Y bueno, ¿quién es positivo y quién es negativo? Eso lo puedo escribir acá arriba. Puedo agarrar y puedo decir, bueno, este es negativo y este es positivo, porque tengo que poner los números de oxidación. Y el único número de oxidación que tiene el calcio es +2, y el único número de oxidación que tiene el cloro es -1. El único negativo que tiene el cloro es -1. Entonces yo sé que el calcio va a perder 2 electrones. Y sé que el cloro va a ganar un electrón, pero va a ganar un electrón cada cloro, porque yo ¿cuántos cloros tengo? Y tengo 2 cloros. Bien, voy a borrar esto, ¿por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos es que ponerle los corchetes. Le vamos a poner los corchetes a cada uno de los negativos, y en este caso son los cloros. Entonces le pongo los corchetes. Bien, recuerden, vuelvo a repetir, hay que ponerle los corchetes, ¿por qué? Porque son los negativos. Bien, al ser los negativos, ser negativo quiere decir que son los más electronegativos. Entonces le tengo que poner los corchetes. Y el calcio, ya sabemos que como es iónica y es positivo, va a perder sus electrones. Como los pierde, se queda sin absolutamente nada. Entonces el calcio va a quedar así como está, no va a tener electrones. Ahora, ¿cuántos electrones tiene el cloro en su último nivel? Bueno, la cantidad de electrones que tiene el cloro en su último nivel son 7, porque eso lo sacamos del grupo, eso ya lo habíamos explicado. Como esto está en el grupo 7, resulta ser que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Bueno, ¿cuánto le falta para llegar a 8 y cumplir con la regla del octeto? Y le está faltando 1. Bueno, ese 1 va a ser uno de los que pierde el calcio. El calcio puso 1 acá. Bien. Y el otro cloro también tiene 7. Fíjense que yo lo voy a completar ya directamente. Y acá tendría 7, pero el cloro tiene uno más. O sea, va a tener uno más porque el calcio dio 1 acá y va a dar 1 para este cloro. Entonces ahora, los cloros, ¿cuántos electrones ganaron? Y un cloro ganó 1 y el otro cloro ganó 1. Y acá acabé de representar la estructura de Lewis para un compuesto iónico. Bien, el calcio, Valentín, cumple con la regla del octeto, pero es importante tener en claro esto. La regla del octeto se puede cumplir ganando electrones o perdiendo electrones. Esa es la clave de la regla del octeto. Porque ¿qué dice la regla del octeto? La regla del octeto dice que los átomos, para poder alcanzar la estabilidad, se tienen que parecer en cantidad de electrones de valencia al gas noble más cercano. Y el calcio se parece al gas noble más cercano perdiendo 2 electrones, no ganando electrones, sino que perdiéndolos. En cambio, el cloro se parece en cantidad de electrones de valencia al gas noble más cercano, ganando electrones. ¿Cuántos electrones tiene que ganar el cloro para parecerse al gas noble más cercano? 1. ¿Cuánto tiene que perder el calcio para parecerse al gas noble más cercano? 2. Eso es lo que quiere decir. Bien, espero que hayan entendido esto que expliqué, porque resumimos prácticamente todo lo que venimos trabajando, lo que venimos abordando en el transcurso de estas semanas de las clases virtuales que estuvimos teniendo con respecto a la unidad 3. Bien, esto es en cuanto a un compuesto iónico. Bien, recordemos que pusimos acá entre corchetes. Fíjense que los electrones yo los escribí todos iguales, porque no hay diferencia de electrones. O sea, no hizo falta que yo ponga punto y cruz y todo eso. Son todos puntitos. Este llegó a 8, este llegó a 8 y este perdió todos los que tenía, que eran 2. Tenía 2 y bueno, los perdió.
fue 1 para cada cloro, para que todos puedan cumplir con la regla del octeto. Ahora, vamos a proceder a hacer la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Voy a escribir el carbono, en el centro, tengo 3 también, escribo el oxígeno, escribo otro oxígeno, y fíjense que acá nada va entre corchetes. Yo lo que voy a proceder a hacer, que lo tendría que haber hecho al principio, pero lo puedo hacer después, no hay problema, es poner los números de oxidación. Yo sé siempre que el número de oxidación del oxígeno es -2. Me lo dice la tabla periódica. Y si este es -2, este tiene que ser positivo, porque siempre tiene que ser uno positivo y otro negativo. Entonces, ¿cuánto va a ser el número de oxidación del carbono? Bueno, esto es sencillo. Si yo hago, por ejemplo, -2 por 2, ¿cuánto me da? Y eso me da -4. O sea que si esto me da -4, el número de oxidación que le corresponde al carbono, para poder compensar esas cargas negativas que tengo del otro lado, tiene que ser +4. Muy bien, Valen, tiene que ser +4. O sea que ahí ya compensé las cargas, porque si esto es -4, esto tiene que ser +4 porque tengo un solo carbono, y ese único carbono tiene que compensar todas las cargas. Bien, una vez que tengo esto, voy a continuar, voy a proceder a colocar la cantidad de electrones. Chicos, yo voy a hacerlo rápido para no perder el tiempo, y ya sé que el carbono tiene un electrón acá, un electrón acá, uno acá y uno acá, porque el carbono tiene 4 electrones de valencia, lo dice la tabla periódica, porque está en el grupo 4. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Y bueno, el oxígeno tiene 6. Y presten atención a esto. Si el carbono tiene 4, ¿cuántos le falta para llegar a 8? Y le falta 4. Entonces, un oxígeno le va a compartir 2 y otro oxígeno le va a compartir 2 más. Entonces ahora el carbono llegó a 8. Bien. Ahora, si uno se fija, el oxígeno tenía 6. Ahí estoy poniendo los del oxígeno. Fíjense que tengo 2 del oxígeno, 2 del oxígeno y 2 más del oxígeno. Pero como el carbono le presta 2 también al oxígeno, ¿cuántos electrones va a tener alrededor el oxígeno? 8. ¿Cuántos electrones tiene alrededor el carbono? 8. O sea que este oxígeno también va a cumplir con la regla del octeto porque el carbono le va a prestar 2 a él. Fíjense, yo acá se los voy a marcar solamente para que ustedes lo puedan ver, que acá tenemos 2, bien, tenemos 2 y tenemos 2. O sea que esos son los electrones que están involucrados en el compuesto iónico, en el compuesto covalente, en la unión covalente. Bien, ahora, ¿se entendió hasta acá? ¿Quedó claro cómo armé una estructura de Lewis covalente? Porque ahora voy a proceder a explicar lo de la geometría. Bien, en el caso de la geometría, si yo tengo que sacar la geometría, y acá ya me voy a poner a escribir, en el caso de la geometría, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos algo que se va a llamar geometría electrónica, que tiene que ver con los electrones, y por otro lado tengo algo que se llama geometría molecular, que tiene que ver cómo se dispone ya la molécula en el espacio. La geometría electrónica es la geometría de cómo se disponen en el espacio todos los enlaces, o sea, es decir, todos los pares de electrones que son enlazantes y que no son enlazantes en el espacio, todos, o sea, considera todo. Pero en cambio, la geometría molecular solo considera los pares de electrones enlazantes. Los no enlazantes los ignora, ¿bien? O sea, no los cuenta, pero los tiene en cuenta para algo, y ahora se los voy a contar. ¿Bien? Bueno, acá me quedó todo junto, lo voy a borrar porque me lo separó. Entonces, les decía, tenemos la geometría electrónica, eso por un lado, y por otro lado tenemos la geometría molecular. La geometría electrónica, fíjense, vamos a contar, y yo acá voy a cambiar el color. Pares de electrones enlazantes. Bueno, recordemos que los pares de electrones dobles se consideran para la geometría molecular como simples. O sea que acá tenemos
un par de electrones enlazantes, y acá del otro lado tenemos otro par de electrones no enlazantes. Entonces, para la geometría, nosotros tenemos que decir, ¿cuántos pares de electrones enlazantes, lo voy a dejar ahí, tenemos? ¿Cuántos pares de electrones enlazantes tenemos? Y tenemos 2. Bien, esa es la cantidad de pares de electrones enlazantes que tenemos, 2. Ahora, pares de electrones no enlazantes. O sea, ahora queremos saber los que no están involucrados en ningún enlace. La pregunta es, ¿tenemos pares de electrones no enlazantes? No, no tenemos ninguno, porque fíjense que están todos comprometidos en formar enlaces. O sea que tenemos 0. Bien, tenemos 0 pares de electrones no enlazantes. Bueno, si nosotros tenemos 2 y 0, ahí tenemos que recurrir a nuestra tablita, a la tablita que nosotros teníamos, que está también en el material este de PDF que yo les puse, o que está en el video que yo les publiqué, o está también en el material que yo publiqué en conjunto con el video. O sea, tenemos material para trabajar la geometría de un montón, hay un montón de cosas. Entonces, yo, como ya me lo sé, voy a proceder a explicárselos en ese material, pero ustedes pueden usarlo cuando tengan que hacer el trabajo como un material de ayuda para resolver cuando les toque una geometría, ¿bien? Cuando les toque definir una geometría. Entonces, como la geometría electrónica me dice que tengo pares de electrones enlazantes 2 y pares no enlazantes, en total de pares de electrones, si yo hago 2 más 0, ¿cuántos pares de electrones tengo? 2, o sea, porque 2 más 0 es 2. Entonces, la geometría electrónica va a ser lineal. Bien, eso es lo que me dice mi cuadrito. La geometría electrónica es lineal. Es decir, tengo 2 y 2 y no tengo ningún enlazante. Bueno, ¿cuál es la única manera en la cual se van a disponer? Porque lo que me dice la teoría de repulsión de electrones de valencia es que los electrones, por tener la misma carga, es decir, por ser negativos, tienen tendencia a rechazarse, quieren estar lo más lejos posibles entre sí, quieren alejarse lo más posible entre sí. Bueno, ¿cuál es la única disposición en el espacio que pueden tomar para estar lo más lejos posible? Y 180 grados, uno en un lado y el otro en el otro. Por eso, la geometría electrónica, ¿cómo es? Lineal. Lineal va a ser lo más alejado posible que van a estar para evitar la repulsión. Bueno, y la geometría de la molécula, ¿cómo va a ser? Y bueno, como no tengo pares de electrones no enlazantes, coincide con la electrónica, o sea que también es lineal. O sea que si yo tengo que hacer el dibujito del dióxido de carbono, es decir, cómo sería la geometría, que sería la geometría molecular, la electrónica no, la geometría molecular sería carbono y sería doble enlace acá con oxígeno, doble enlace acá y otro oxígeno. Y fíjense qué ángulo están formando un ángulo de 180 grados. Esa es la geometría molecular que le corresponde al dióxido de carbono. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Ahí se entendió esto? Yo voy a mostrar otro ejemplo para que podamos trabajar. Les voy a mostrar, por ejemplo, el ejemplo clásico que uno muestra es el caso del agua. Yo voy a escribir ahora acá, chicos. Voy a escribir acá, en este cachito de la pizarra que me queda. Voy a usar el caso del agua. Esperen que voy a cambiar el color. El agua. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer la estructura de Lewis. Voy a aclarar esto que es importantísimo. Las geometrías moleculares se hacen solo para compuestos covalentes. Nadie le va a hacer una geometría molecular a un compuesto iónico. ¿Por qué? Y porque los compuestos iónicos no forman moléculas, forman cristales. ¿Bien? Entonces, solo le puedo hacer la geometría molecular a un compuesto covalente que son los que forman moléculas. El agua es covalente. Entonces, hago la estructura de Lewis, que es lo primero que tengo que hacer. Bien, pongo hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Voy a proceder, para no perder la costumbre, de poner los números de oxidación. El oxígeno tiene -2 y el hidrógeno tiene +1. Bien, esos son los números de oxidación. Y voy a proceder a continuar con la estructura de Lewis. Bien, el oxígeno tiene 1,
2, yo ya la estoy armando directamente, 3, 4, 5 y 6 electrones. Fíjense que a propósito dejé un electrón y un electrón suelto de cada lado enfrentados a los hidrógenos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno me va a aportar un electrón, porque tiene uno solo, porque pertenece al grupo 1, y el otro hidrógeno me va a aportar otro electrón. Entonces, yo acá, ¿qué es lo que puedo ver? Voy a observar lo siguiente, y los vamos a diferenciar. Acá tengo un par de electrones que están enlazados. Bien, acá tengo otro par de electrones que están enlazados. Pero, por otro lado, y es lo que nosotros tenemos que ver, tengo un par de electrones que no está enlazado y tengo otro par de electrones que no está enlazado. Bien, fíjense que yo estoy trabajando únicamente con el átomo central. Entonces, cuando yo tengo que hacer la geometría, tengo que escribir primero pares de electrones enlazantes. Bien, y ahí lo voy a abreviar más todavía. Pares de electrones enlazantes. ¿Cuántos pares de electrones enlazantes tengo? 2. Ahora, pares de electrones no enlazantes. ¿Cuántos pares de electrones tengo no enlazantes? 2. Bien, ahí ya hay una diferencia. Entonces, cuando yo tengo que escribir las geometrías, resulta ser lo siguiente. Resulta que la geometría electrónica, según la tabla, me dice que esto es tetraédrico. Tetraédrico. Bien, esa es la geometría electrónica. ¿Por qué? Y usted me va a decir, profe, pero yo cómo me doy cuenta de eso. Y porque tetraédrico, fíjense, si yo tengo pares de electrones enlazantes y no enlazantes, tengo 2 y 2, la suma me da 4. O sea que 4 pares de electrones que están dispuestos en un átomo central, ¿cómo se van a disponer en el espacio? Como un tetraedro. De la manera más alejada que tienen de disponerse en el espacio es como un tetraedro. Ahora, la geometría molecular de esto, fíjense que no va a coincidir, porque tengo dos pares de electrones enlazantes y 2 no enlazantes. Entonces, los 2 no enlazantes van a empujar a los enlazantes y cuando los empujan hacen que formen un ángulo. O sea que la geometría molecular de esa molécula es angular. ¿Por qué? Porque la repulsión que van a tener los va a hacer formar un ángulo. Y ahí yo les hago los dibujitos. Entonces, ¿cómo queda esto? Y con esto vamos finalizando. Esto va a quedar así. Voy a hacer el dibujito aquí debajo, todos lo van a poder ver. Voy a tener el átomo de oxígeno. Solo voy a representar primero la geometría electrónica. Esperen que lo voy a hacerlo arriba. Perdón, acá abajo. La geometría electrónica, pongo el oxígeno. Si es tetraédrica, que esta información yo la puedo sacar del cuadro, ¿no? Lineal no va a poder ser nunca. ¿Por qué? Porque para que sea lineal, tengo que no tener pares de electrones no enlazantes, o sea, tengo que tener 0. Bien, pero no tengo 0 acá, acá tengo 2. Y ahora te voy a mostrar, Victoria, cómo funciona la cuestión. Voy a tener un par de electrones que va a estar sin enlazar. Voy a tener otro par de electrones que van a estar enlazados con este hidrógeno. Bien, que está acá. Voy a tener, ahí yo agregué un dibujito de más. Ahora voy a tener un par de electrones que puede estar salido hacia adelante. Fíjense cómo lo estoy representando. Voy a tener un par de electrones que puede estar salido hacia adelante. Y solo dibujé el par de electrones. Y voy a tener otro enlace, porque me está faltando el otro hidrógeno, que está yendo para atrás. Y acá tengo el hidrógeno. Bien. Entonces, eso es lo que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este par de electrones que está acá, se los voy a marcar con el colorcito que lo habíamos marcado, este par de electrones que no están enlazados a nada, empujan a estos hidrógenos. ¿Y hacia dónde los empujan? Los empujan hacia arriba o hacia abajo, dependiendo cómo cada uno lo quiera ver. Entonces, ¿qué es lo que me termina quedando? Me termina quedando algo de esta manera. Fíjense que acá, esto y esto, estos tres que están acá, no el que está arriba,
forman una especie de triangulito. Si uno lo ve, forma una especie de triangulito. Ese triangulito tiene la cúpula acá arriba, o sea, termina en un vértice acá arriba. A eso se le llama tetraedro, que es una especie de pirámide. A eso se le llama justamente tetraedro. Ahora, cuando eso empuja los electrones hacia abajo, lo que me termina quedando es esto. Me termina quedando que un hidrógeno va hacia abajo y el otro hidrógeno va hacia abajo también. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Una geometría molecular angular. Usted me va a decir, pero profe, ¿cómo es que se forma ese ángulo? Y se forma ese ángulo porque yo acá arriba, en esta parte, lo que pasa es que lo estamos viendo en dos dimensiones, pero yo acá arriba, ¿qué tengo? Tengo el par de electrones que no estaba enlazado, y acá arriba también que tengo el otro par de electrones que no estaba enlazado. Entonces, esos pares de electrones no enlazados, ¿qué es lo que causan entre sí, entre los otros electrones? Lo que causan es repulsión, es decir, estos electrones entre sí se repelen y estos electrones entre sí se repelen. O sea, esto con esa línea negra se repelen porque son electrones y estos se repelen también porque son electrones. Entonces, a estos enlaces los empuja hacia abajo y por eso es que forma un ángulo. A su vez, estos dos electrones que tengo acá, entre sí, también se repelen. Por eso es que no están juntos. O sea, por eso es que me quedan en forma de un angulito. Bien, me quedan en forma de un ángulo. Toda esta explicación que yo estoy dando, que es como un poco más detallada, yo no se las voy a pedir. Yo lo que necesito, chicos, es que ustedes me puedan decir, usando la tabla, si la geometría es tetraédrica, angular, trigonal, plana, si es piramidal, triangular, bueno, que eso lo van a sacar con el cuadro justamente. Eso usando el cuadro, uno interpretando la información y haciendo bien la estructura de Lewis, lo puede sacar. Trigonal plana es una de las geometrías que aparece en el cuadro. Después cuando vos lo mires, cualquier cosa, Alfredo, si no te acordás, chusmealo y vas a ver, hay una que se llama o plana trigonal, o trigonal plana, o plana triangular, también se llama. Tienen distintos nombres, pero es lo mismo. Se llama justamente lo mismo. Lo que quiere decir es que es un triángulo que se forma en el plano, nada más. O sea, por eso se llama plana, porque se forma en un plano. ¿Bien? Bueno, ¿esto se entendió? ¿Quedó claro? La tabla la publiqué, yo la publiqué, en el apunte. Miren, voy a borrar todo esto y en este último minutito que nos queda, les muestro, para que lo puedan ver, que está ahí en el apunte la tablita. Ahí se las muestro. Y también yo publiqué la tablita, que es la tablita que yo usé en el video. Si uno la quiere buscar, lo que tiene que buscar es tabla de geometría electrónica y geometría molecular para compuestos binarios. O sea, es importante aclarar esto porque no existen solamente los compuestos binarios. Hay muchísimos otros compuestos más. ¿Bien? Bueno, acá está la tablita. Ahí está la tablita. Es esta misma. Yo usé una parecida también en el video explicativo sobre el tema de la geometría molecular. Pero ahí hay una. ¿Bien? Y acá está la plana triangular, por ejemplo, para que la vean. ¿Bien? Bueno, chicos, los voy a dejar liberados. Después cuando pueda subo el trabajo, se los mando por correo electrónico y bueno, tienen un plazo de una semana para resolverlo. Así que hasta acá llegamos.